Bueno, estimados alumnos y alumnas, vamos a empezar la clase magistral a cargo del profesor Flavio Aucejo. El profesor Flavio Aucejo es candidato a doctor en Ciencia Política y Gobierno de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de esta Casa de Estudios. Es magíster en Regulación de Servicios Públicos de la London School of Economics y magíster en Política Pública en América Latina de la Universidad de Oxford, ambos en el Reino Unido. Es bachiller en Economía de esta Casa de Estudios. Actualmente se desempeña como director gerente de Aucejo Consulting, firma consultora especializada en política pública y gestión pública a nivel nacional e internacional. Es docente en los temas de política pública, planeamiento gubernamental, presupuesto público por resultados, gestión pública por procesos y regulación de los servicios públicos a nivel de posgrado de la PUG y también de la Universidad del Pacífico. Le damos la bienvenida al profesor Aucejo con un aplauso y los dejamos en la clase magistral. Gracias, Marita. Buenas noches con todos. Me han pedido que pueda compartir con ustedes una mirada con respecto a dos conceptos que me parecen importante combinarlos. El primero referido al planeamiento estratégico, ¿no? Como que hemos justamente trabajado mucho en aula cuando tuvimos la sesión aquí con varios de ustedes, con todos ustedes en realidad, porque ya han pasado todos los grupos de Lima, y discutimos largamente el tema de planeamiento estratégico asociado a los aspectos de política pública, ¿no? Pero la novedad, y por eso me parece interesante la convocatoria del programa, es asociar este concepto de planeamiento con el concepto de desarrollo, ¿no? Y uno de los elementos que a mí me parece y me llama poderosamente la atención, que no encuentro en las discusiones que ocurren en nuestro país, en los distintos espacios, no solamente a nivel del Ejecutivo y a nivel del Congreso, sino también entre los centros especializados y la academia, e incluso aquí en la Católica, es una mirada, vamos a llamar así, holística sobre el concepto de desarrollo, ¿no? En los últimos tiempos hemos escuchado, por ejemplo, muchas discusiones sobre el tema de diversificación productiva, ¿no? El gobierno anterior impulsó el tema de diversificación productiva, el actual gobierno también el tema lo ha mencionado. De hecho, hay una propuesta en esa línea que ha sido puesta a consideración del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema de diversificación productiva. Se habla de políticas sectoriales, ¿no? En los últimos tiempos hemos estado observando esta discusión que se desarrolla para tratar de ver si se extienden estos beneficios laborales que existen para la actividad agroexportadora hacia otras actividades como acuicultura o el sector forestal, ¿no? Y en fin, distintos elementos que todos son elementos que forman parte del concepto, de un concepto no caracterizado de desarrollo, ¿no? Entonces, sí me parece una discusión interesante porque, dadas las características que tiene nuestro país, en donde, como se dice en términos muy sencillos, ¿no? Tenemos un poquito de mucho, ¿no? Eso implica que la lógica de desarrollo que tenemos que tener, no de crecimiento, ojo, el crecimiento es algo que venimos teniendo en las últimas décadas, es de desarrollo, ¿no? Que implica otros elementos. Esa lógica de desarrollo tiene que tener características muy particulares, ¿no? Por la dotación de recursos que tenemos en nuestro territorio, por las características institucionales y otros elementos que justamente son los que voy a compartir con ustedes esta noche. Entonces, esta presentación lo que tiene es, como muchas de las cosas que presentamos en clase, tiene un propósito, digamos, más provocador, ¿no? Tratando de plantear una mirada integral de lo que significa el concepto de desarrollo. Me viene a la mente, digamos, textos como el de Rosemary Thorpe, un libro muy famoso entre los estudiantes de pregrado de Economía, en donde la autora lo que hace es explica un poco cómo el país estaba siempre asociado a la explotación de recursos naturales y las altas y bajas de los precios en estos recursos naturales es lo que explicaba el desarrollo del país, ¿no es cierto?
situación que en realidad hoy día tenemos más o menos parecida, pero con otros recursos naturales, en este caso el cobre, ¿no? Y cómo eso genera y explica muchas de las situaciones que se presentan en otros ámbitos. Entonces, esta presentación está armada bajo esa lógica, ¿no? Evidentemente es una presentación de carácter más exploratorio, no es algo que esté finiquitado ni mucho menos, pero me pareció interesante compartirla con ustedes aquí presencialmente y también con los amigos que nos están observando a través de las plataformas virtuales del programa, ¿no? Y por ello es importante plantear como algunas miradas que es la que se buscan, y miradas que se deben tener para poder un poco aprehender lo que vamos a mostrar a continuación, ¿no? Entonces, lo primero es algunos elementos conceptuales que es importante considerar, ¿no? Primero, esta búsqueda de mirar el todo, ¿no? Esta búsqueda de mirar holísticamente qué cosa es lo que ocurre en la manera como interactúan los distintos ámbitos en la realidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, esto implica tener una dimensión económica, una dimensión política, una dimensión ambiental y una dimensión sociocultural como categorías en las cuales estamos dividiendo la forma como entender la realidad. Entonces, tengamos eso en mente, ¿no? Primero, estamos dividiendo el mundo, la realidad la estamos cortando bajo estas cuatro formas diferentes de mirarlo, ¿no? El segundo elemento conceptual es que aquí, como siempre hemos mencionado, el concepto de instituciones es clave para entender lo que pasa en nuestro país, ¿no? Esta definición de reglas formales, informales, siguiendo un poco el planteamiento de Douglass North, en donde hay que tener en cuenta el marco legal, porque evidentemente muchos de los arreglos son producto de decisiones que se toman a nivel del Estado y en consecuencia el marco legal es relevante porque estructura, configura cómo es el proceso de toma de decisiones, pero también hay prácticas, hay formas, hay valores, principios, creencias en el marco de la parte informal de la institucionalidad que también dan forma a cómo es que ocurren las cosas. Entonces, las instituciones son muy importantes para poder entender lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Estas, repito, reglas formales e informales. El tercer elemento, algo que también enfatizo mucho en clase, lo hemos conversado cuando estuvimos reunidos, es esta necesidad de ir al mapa, ¿no es cierto? Es decir, si estamos tratando de caracterizar un problema, ese problema lo tenemos que observar en el territorio, en el mapa. El ejemplo que vemos en pantalla es una secuencia sobre la base de imágenes satelitales de cómo avanzó el proceso de deforestación en la región San Martín a partir de la apertura de la carretera Fernando Belaúnde de Terry, hoy día, antes la marginal, ¿no es cierto? Hoy día la interoceánica. Entonces, la mirada del territorio nos permite observar algo que es, digamos, se sabe muy bien, se conoce, pero una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que lo mires, ¿no? Como cuando abres un camino y esa apertura de un camino sin medidas asociadas para compensar o mitigar los efectos de la ocupación del territorio a partir de la apertura de ese camino, una ocupación desordenada del territorio, genera lo que estamos observando en pantalla, ¿no? Entonces, lo pongo para ilustrar la absoluta necesidad de poder caracterizar en un mapa cualquier tipo de decisión que tomemos frente a, en este caso, frente a un concepto tan complejo como el concepto de desarrollo, ¿no? Entonces, siempre absolutamente central mirar un mapa, y eso probablemente hace 15 años era imposible, hoy día es totalmente posible gracias a al desarrollo de la tecnología de la georreferenciación que nos permite poner todo en un mapa, ¿no? Entonces, hoy día ese es un instrumento que hay que usar y que en nuestro país en particular es un crimen no usarlo porque esa tecnología está disponible. Perú tiene dando vueltas un satélite que toma imágenes del territorio cada cierta cantidad de minutos y esa información no la estamos utilizando para tomar decisiones a nivel de gestión y a nivel de política, ¿no? Entonces, no es un problema de disponibilidad tecnológica, es un problema de cuáles son los arreglos para el uso de esos datos y transformación en información. Entonces, mirar el mapa, súper importante. Y el otro elemento también importante es algo que siempre enfatizo en clase, la absoluta necesidad de definir cuál es el problema, ¿no es cierto? Muchas veces confundimos el síntoma con el problema, ¿no?
y no nos podemos, y otras veces frente al síntoma inmediatamente pensamos en la solución, cuando no nos hemos puesto a pensar cuál es el problema, ¿no? Nosotros utilizamos en nuestro país ampliamente el método del árbol de problemas para poder caracterizar problemas. Mi impresión es que no es el mejor método, pero es el, entre comillas, más sencillo de poder aplicar. Y en consecuencia, cuando hablamos de políticas públicas, es súper importante tener claridad de cuál es el problema, porque muchas veces las medidas que se plantean al momento de identificar justamente el problema son medidas que parten no de una adecuada caracterización del problema, sino más bien del síntoma, ¿no? Por ejemplo, escuchamos muchas veces en los medios de comunicación, ¿no?, que el problema de esta terrible situación que se vive hoy día de violencia de género es el machismo. Cuando uno mira la documentación especializada de OMS, uno da cuenta rápidamente que en realidad ese es el síntoma, no es el problema. Más bien el problema, según OMS, es relaciones a nivel de la sociedad que son no saludables, ¿no? Y ese en realidad es el problema. O cuando hablamos de corrupción, ¿no es cierto? Entonces la corrupción es el problema. Y en realidad no es el problema, es el síntoma, ¿no? El problema es la escasa integridad que existen entre los actores, entre los actores en el Estado y entre el Estado y los actores fuera del Estado, los empresarios, por ejemplo, ¿no? El no tener adecuadamente caracterizado el problema muchas veces explica por qué las soluciones no solucionan, sino generan más problemas, ¿no? Entonces, la absoluta necesidad de tener claramente identificado cuál es el problema, ¿no? Entonces, con esos elementos conceptuales, lo que quiero mostrarles es esta gráfica que trata de alguna manera, ilustrar la complejidad que está detrás de la comprensión de lo que podría ser una aproximación y una suerte de explicación a una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Por qué estamos como estamos?, ¿no? Y sobre la base de la respuesta a esa pregunta, tratar de ver qué cosa es lo que tendríamos que hacer para poder encauzar nuestra institucionalidad y las decisiones que se toman hacia esa lógica de desarrollo, y cómo ese encauzamiento involucra tener una perspectiva de planeamiento, establecer el curso de acción futuro, pero con una mirada estratégica, es decir, cuál es el fin último que queremos alcanzar, a dónde queremos llegar. Y esta gráfica, una suerte de Sacha sistema complejo, lo que busca es ilustrar esa dinámica, ¿no? Para poder entender esta gráfica, esto que vemos aquí es como una suerte de leyenda, ¿no?, para que puedan entender cómo es que están estructurados. Lo que vamos a explicar en cada una de estas 4 dimensiones, el componente económico, político, social, cultural y ambiental, se lee de esta manera, ¿no? Lo que vamos a ver en la parte superior del cuadrado plomo son las condiciones en las cuales ocurren los vínculos o las relaciones o la institucionalidad en ese tema en particular, en el tema económico, en el tema político, sociocultural o ambiental. Lo que vamos a ver en la parte de abajo es lo que denominamos los impulsores, o sea, cuáles son las variables que empujan, que son los que generan el movimiento en esa dimensión. ¿Cuáles son los drivers en la economía? ¿Cuáles son los drivers en la política? ¿Cuáles son los drivers en lo sociocultural? ¿Cuáles son los drivers en lo ambiental? ¿Cuáles son las corrientes que impulsan lo que ocurre en esas dimensiones? Y, como siempre hemos mencionado en clase, todo tenemos que medirlo. Entonces, ¿cuáles son los indicadores claves que permiten medir cómo estos drivers están evolucionando? Es lo que encontramos en este círculo verde. Y esto que ocurre en nuestro país, que es todo lo que está en el cuadrado plomo, tiene un vínculo con el ámbito externo, que es lo que encontramos en la bola azul. Porque en cada uno de estos ámbitos, lo externo determina lo que ocurre en nuestro país en mayor o menor medida. Entonces, no es que se pueda hacer libremente o se puedan tomar decisiones libremente dentro de nuestro territorio, sino que estas decisiones están condicionadas de alguna manera con lo que ocurre a nivel externo en estas 4 dimensiones, en lo económico, en lo político, en lo social y en lo ambiental. Entonces, esto que ven en pantalla es como la leyenda para entender lo que vamos a ver a continuación, ¿ya?
Primero veamos cómo ocurre en el ámbito económico, ¿no? Entonces, tenemos condicionamientos del exterior. Esto está de una manera brillante, totalmente evidenciado y sustentado por un trabajo y artículos que se publican en medios de comunicación del profesor Waldo Mendoza, donde él de una manera, la verdad, muy robusta, utilizando información disponible, demuestra que efectivamente nosotros tenemos una economía que está totalmente hipotecada a lo que ocurra con el precio del cobre. Nuestra economía, como dicen, baila al ritmo del cobre, ¿no es cierto? Si el precio del cobre sube, todos somos felices. El precio del cobre baja, todos nos deprimimos. El precio del cobre es el que determina nuestra salud. Y como bien sostiene Waldo, de hecho en este foro lo ha sostenido, en esta misma podio lo ha sostenido, en la medida a veces hemos tenido muy buenos ministros de Economía con precio de cobre bajo y han pasado como malos ministros de Economía. O al revés, ¿no? Recontra malos ministros de Economía con precios del cobre alto y han pasado a la historia como buenos ministros de Economía, ¿no? Entonces, el precio del cobre es un elemento fundamental con lo que ocurre en nuestro país. Y el otro elemento fundamental es la disponibilidad de crédito bancario en el exterior. ¿En qué medida las tasas y los recursos externos están disponibles para que puedan ser utilizados en el interior de nuestro país, al interior de nuestra economía? También es el otro elemento que define lo bien o lo mal que nos va. Altas tasas de interés afuera complican las posibilidades de inversión. Bajas tasas de interés hacen que pueda prestarse, no solo empresas extranjeras, sino las grandes corporaciones nacionales se puedan prestar y puedan invertir en el interior de nuestra economía, ¿no? En consecuencia, esta es un determinante importante de lo que pase en nuestra economía y esto ocurre en condiciones de libre mercado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una economía que es totalmente abierta al mercado internacional sobre la base de acuerdos como los tratados de libre comercio, etcétera, que hacen que estemos, digamos, expuestos a los vaivenes de los precios internacionales porque tenemos una economía totalmente abierta al mercado internacional. Hay algunos amortiguadores, como el hecho de tener este fondo para el petróleo, que permite aligerar, digamos, o digamos, reducir las oscilaciones en cuanto al precio de un precio importante en la economía, que es el precio de la gasolina, ¿no? Pero en general es una economía que está expuesta al mercado libre. Entonces, estas son las condiciones o los condicionantes externos. ¿Qué ocurre entonces al interior? Tenemos una economía que es pequeña, la economía peruana en términos de lo que ocurre en el mercado internacional es una pulga, o sea, no influye en nada, ni siquiera en la región somos una economía pequeña, o sea, somos tomadores, y como decía, abierta al mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo son los drivers que tenemos nosotros? Nosotros hemos crecido básicamente por un impulso de inversión privada empujado por expectativas positivas con respecto de la economía, ¿no? Hasta el día de hoy se señala que todavía tenemos esta lógica de cuerdas separadas, donde por una cuerda van los elementos de tipo político y por otra van los elementos de tipo económico, ¿no? De hecho, seguramente en los últimos días han leído muchos análisis que señalan que la economía peruana probablemente es una de las más, si no la más sólida para aguantar embates o efectos de crisis internacionales, por la fortaleza que tiene, por lo que le llaman los fundamentos económicos que soportan la economía, ¿no? Que tiene, digamos, varios elementos que no me quiero explayar explicándolos, ¿no? Entonces, nosotros nos movemos por inversión privada, ¿no? Y porque las expectativas son positivas. ¿Y por qué estas expectativas son positivas? Porque en términos generales, las decisiones que se han tomado, creo que llamarlas políticas públicas es muy ambicioso, pero las decisiones que se han tomado han generado que estas expectativas suban. Decisiones en el ámbito económico, ¿no es cierto? Un prudente manejo fiscal, un tipo de cambio que tiene este mecanismo de flotación sucia, donde se mantiene en una banda, un control inflacionario bastante estricto por parte del Banco Central, un manejo muy responsable de las cifras macroeconómicas que genera una expectativa positiva que tiene un impacto positivo en inversión privada y sobre todo en la gran inversión, la inversión minera, ¿no? En actividades extractivas en particulares
mineras que son los que mueven de una manera sustantiva nuestra economía. Cada gran proyecto de inversión puede representar un punto y medio del PBI cuando está en el proceso de inversión, de construcción de la operación minera, y luego de esa inversión se vienen para quedar. Entonces, eso ocurre porque las grandes corporaciones que toman decisiones lo hacen sobre la base de ver que hay una consistencia en términos de las decisiones que se toman. Y estas políticas públicas, repito, me parece que es un término un poco optimista, porque desde mi particular punto de vista no deberíamos calificarlas como tal, pero llamemos las decisiones nomás, también tienen un impacto en inversión pública, ¿no? Esta lógica que hemos mantenido hasta hace unos pocos años, en realidad hasta hace 2 años, donde había este efecto de sifón, ¿no? Cuando subía la inversión privada, la inversión pública tenía una caída relativa para sostener el crecimiento económico sobre la base del crecimiento de la inversión privada. Había, por X y Y razones, una caída en la inversión pública, había este efecto contracíclico, aumentaba la inversión pública para sostener el crecimiento. Lamentablemente las medidas que tomaron los ministros de PPK rompieron esta dinámica, ¿no? Entonces ahora recuperar esa dinámica está siendo bastante difícil. Este año, si uno mira cómo ha evolucionado la inversión pública, ha tenido oscilaciones importantes, pero en parte explicadas porque el año pasado y el anterior tuvimos niveles de inversión público muy bajos, ¿no? Pero en términos generales esto tiene efecto contracíclico. Esto sube, esto baja. Esto baja, esto sube, ¿no? Para mantener el ritmo de crecimiento. Solo que estos últimos meses y últimos 2 años han sido un poquito extraños en esa línea, ¿no? ¿Y cuáles son estos drivers? ¿Dónde los vemos? Los vemos en estos indicadores, ¿no? En el incremento del trabajo y en el incremento de las ventas. Y los indicadores, ¿cuáles son básicamente los que se miran? PBI, variación del PBI y empleo, ¿no? Empleo en términos formales y empleo en términos generales, tanto el formal como el informal. Estos son los 2 principales indicadores que miramos para ver cómo evolucionamos en términos económicos. Obviamente hay más, pero estos son los que señalan que también nos va, ¿no? Y permiten observar si estamos evolucionando bien en el ámbito económico. Pero, como decía, la economía pues no opera aislada, opera junto con las otras 4 dimensiones. Entonces, esta dimensión económica interactúa con la dimensión política, ¿no? Entonces, en la dimensión política, ¿cómo es la lectura? ¿Cómo una lectura aplicando el mismo enfoque metodológico, ¿no? Ciertamente hoy día lo que está clarísimo, uno mira la literatura internacional, mira los periódicos internacionales, y lo que está claro es que tenemos en el mundo 2 grandes tendencias, ¿no? Miradas pro mercado y miradas pro Estado. Estas discusiones de izquierdas y derechas, como ya que no tienen mucho sentido, ¿no? O son corrientes a nivel global que están en esta línea pro mercado o están en esta línea pro Estado, ¿no? Y los partidos, y está también claro que, aunque de una manera no necesariamente consolidada, sólida, existe efectivamente vinculaciones partidarias entre los partidos locales y los partidos del exterior, ¿no? Algunas vinculaciones poco santas, como las imputaciones que hay en las relaciones entre Humala y el partido, el PT brasileño, pero más allá de esas imputaciones, lo cierto es que existían hoy día muchísimo menos vinculaciones de carácter ideario entre los partidos locales y los partidos en el exterior. Eso en realidad en estos tiempos prácticamente ha desaparecido, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona en términos internos, ¿no? Si miramos cuáles son las condiciones en nuestro país, como bien señala O'Donnell, prácticamente nosotros tenemos un sistema político en donde no hay partidos, ¿no es cierto? Partidos en el sentido no de la ley de partidos, sino en el sentido más expresado en la literatura sobre qué cosa es un partido político, ¿no? Más bien lo que tenemos son movimientos o frentes de defensa, ¿no? Que impulsan plataformas de carácter más reivindicativo, más que impulsan una propuesta de una lectura de lo que pasa en el país y una propuesta de cómo solucionar integralmente las problemáticas de nuestra ciudadanía, ¿no? Entonces, estamos más en este mundo, de un mundo sin partidos, como señala O'Donnell, y además un mundo donde lo que existe es la personalización, ¿no? Entonces buscamos al caudillo, ¿no? Este señor porque habla bonito, porque parece que tiene buenas ideas, porque es muy simpático y sonríe, entonces este señor es el que nos va a llevar a la salida, a la solución, esto que en inglés le llaman mavericks, ¿no? Un aventurero, ¿no?
Estas situaciones que vivimos hasta el día de hoy de vientres de alquiler, ¿no? Donde uno busca, si quiere postular a algún sitio, qué partido lo puede alojar, que tenga vigencia en el Jurado Nacional de Elecciones, es un poco lo que ilustra esta situación, estos dos elementos, ¿no? Que no tenemos partidos y que tenemos caudillos. Entonces, y los drivers que observamos en el sistema político, ¿cuáles son? A nivel del sistema político está bastante claro que lo que se busca es el poder, ¿no es cierto?, el acceder al poder, cosa que es totalmente natural, porque cualquier político lo que busca es acceder al poder, básicamente para estar en capacidad de tener control del presupuesto, que es lo que le permite llevar adelante las ideas que tiene en su imaginario. Pero también, tristemente, en el sistema político también tenemos este driver, la corrupción, ¿no es cierto? Estas imputaciones que existen sobre movimientos, grupos ilegales que auspician y financian movimientos políticos, minería ilegal, tal ilegal, contrabando, narcotráfico, y que son los financieros de grupos políticos que están tentando una posición a nivel del municipio o del gobierno regional, e incluso imputaciones a nivel de gobierno nacional, ¿no? Entonces, tanto el poder como el dinero, la corrupción, son los drivers en nuestro sistema político. Llamo su atención, no es generar bienestar, no es servicio público, ¿no es cierto?, sino esos son, de alguna manera, los drivers, ¿no? Este es legítimo porque así funciona, completamente, perverso, ¿no? Tenemos un sistema electoral con unas reglas de juego en donde la posibilidad de ingresar al sistema electoral son muy bajas porque las barreras de entrada son muy altas. Entonces es materialmente imposible que un nuevo partido pueda atravesar, digamos, por esas vallas. En consecuencia, no hay mucha posibilidad de tener nuevos actores en el barrio. Y finalmente tenemos un sistema de gobierno donde los tres poderes del Estado, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, tienen una dinámica en donde quienes acceden a estos, ¿no es cierto?, principalmente, al ejecutivo y al legislativo, lo acceden sobre la base de pasar del sistema político a través del sistema electoral para entrar al sistema de gobierno. Entonces, estos elementos de acá, los drivers, con estas reglas de juego que hacen que nadie más entre, provoca que los que pueden entrar tanto en el legislativo como en el ejecutivo es un grupo muy, muy pequeño, ¿no es cierto? Y un grupo muy, muy pequeño que tiene esto en su imaginario, ¿no?, o poder o dinero. Y en el caso del Poder Judicial es un espacio cerrado, donde es un sistema donde no hay ningún actor externo al sistema o al Poder Judicial que pueda llegar a las posiciones de decisión, ¿no?, que pueda asumir un cargo de responsabilidad, porque para eso tienes que haber entrado dentro del sistema muchos años atrás, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles son los indicadores que miden si esto funciona bien o no? ¿Cuáles son los indicadores de los drivers aquí? El primero es confianza, ¿no es cierto? Confianza sobre el sistema político, confianza sobre los partidos, confianza sobre el sistema electoral, las reglas para elegir a los políticos, confianza sobre el sistema de gobierno, confianza sobre el Poder Judicial, el Congreso, el gobierno. La confianza es el indicador clave, ¿no es cierto?, que es el que permite saber si la cosa marcha bien o no marcha bien, ¿no? Y el otro es los indicadores de resultado e impacto, ¿no? Estos indicadores lo que miden es si la acción del gobierno en realidad, en este caso si la acción del ejecutivo, efectivamente está mejorando calidad de vida. En consecuencia, la forma en que yo veo si el gobierno fue un buen gobierno o un mal gobierno es mirar estos indicadores. Indicadores que todos los días los escuchamos en los medios de comunicación, ¿no? Cómo va la desnutrición crónica infantil, cómo va la anemia, ¿no? Cómo van los logros de aprendizaje, cómo va el tiempo que pasamos en el tránsito urbano, cómo va la seguridad ciudadana, el porcentaje de victimización, etcétera, etcétera, ¿no? Esos indicadores están midiendo qué tan buenas o qué tan malas están siendo las decisiones y su puesta en práctica. Lo que en términos más especializados es qué tan buenas o malas son las políticas públicas que el gobierno está determinando, ¿no? Entonces, en el ámbito político, estos son los indicadores que miden si la cosa marcha bien o no. La confianza y los resultados y los impactos, ¿no? Todo este paquete interactúa con el político, con el económico, y también entonces interactúa
con el de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de la sociedad, ¿cómo funciona la cosa? Tenemos en realidad a nivel internacional básicamente un condicionante en donde en el mundo occidental lo que básicamente guía hoy día a las sociedades es el consumo, ¿no es cierto? El sistema capitalista, el menos malo de los sistemas, es un sistema que está basado en el consumo. Entonces yo soy más feliz en la medida que más consumo. Pero el otro elemento que también es una característica que hoy día encontramos en la sociedad es la diversidad, ¿no es cierto? En la medida en que tengamos sociedades que sean más inclusivas y más tolerantes, es lo que se busca que ocurra en el mundo cristiano occidental, vamos a llamar. Esto es una tendencia que encontramos a nivel internacional, ¿no? Entonces, el mundo es un mundo que está mirando el consumo y es un mundo que busca la diversidad y en ese sentido busca la tolerancia, la inclusión, la convivencia, aunque veamos el mundo distinto, ¿no? Esto que hace algún tiempo estuvo un poco en discusión, la generación X, la generación Y, los millennials, ¿no? Eso que tú puedes ser muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Un poco es la tendencia a nivel global. Evidentemente esto nos impacta a nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos una sociedad donde ciertamente todavía hay mucha inequidad, una sociedad donde todavía hay mucha inclusión, pero también tenemos una sociedad que es multicultural, ¿no? Que es esa como situación un poco extraña que tenemos en el Perú, ¿no? Producto de nuestra herencia histórica, desde los pueblos originarios hasta la colisión cuando llegan los españoles y toda esta mixtura que existe provoca que tengamos una sociedad con una tremenda multiculturalidad que hoy día se convierte en uno de los principales atractivos y uno de los principales valores, uno de los principales elementos característicos del Perú y que terminan siendo una suerte de patrimonio del país, ¿no? El Perú, uno de los aspectos que puede mostrar al mundo justamente es esa multiculturalidad que existe en todo su territorio. Pero simultáneamente tenemos inequidad, tenemos exclusión, ¿no es cierto? Entonces es una contradicción bien alucinante, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos, no? El otro elemento que tenemos aquí es que cada vez nuestro país es más urbano. Eso está claramente demostrado después del censo, más allá que salió bien o mal. La cosa es que tenemos una tendencia intensa a la urbanización. El censo agrario demuestra que el campo prácticamente se está vaciando y los que están quedando en el campo son personas prácticamente adultos mayores. No hay jóvenes que se dediquen a la agricultura, cuando tenemos una población importante dedicada a la agricultura tradicional y de esa es la que come la mayor cantidad de peruanos, incluyendo ciudades como la ciudad de Lima. Entonces tenemos más urbano que rural y además tenemos un país multidiverso. Esta multidiversidad hoy día la encontramos visible prácticamente en todo el Perú. En todas las ciudades del Perú encontramos esa multidiversidad, ¿no? Pero aquí los drivers, ¿cuáles son? La pobreza multidimensional, ¿no? Que es un poco la que nos interesa medir, no tanto la pobreza monetaria, porque eso solamente mide una dimensión. La que nos buscamos medir es la multidimensional, ¿no? Esta, en realidad, según la última, se acordarán, salió la noticia que este año había caído, había un conjunto importante de peruanos que habían caído por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Fueron como 400.000, me parece, ¿no? Y eso puede ser una mala noticia, ¿no? Porque era la primera vez en muchos años que había un conjunto de peruanos que caían bajo la línea de pobreza. Pero es interesante, eso no se destacó mucho, que cuando se medía la pobreza multidimensional, esta se había mantenido estática. No había ocurrido una caída de población midiéndolos desde la pobreza multidimensional, lo cual terminaba siendo ciertamente una buena noticia, ¿no? Porque no es que había reducido, pero tampoco es que había caído, ¿no? Entonces tenemos una situación de pobreza. Este es el indicador que mide lo que pasa a nivel de la sociedad y este es el otro, ¿no? El coeficiente Gini, la dispersión que hay entre el que gana menos y el que gana más, que en nuestro país, Adolfo Figueroa lo demostró hace algún tiempo, no se ha movido. Seguimos en esta situación de la misma distancia que hay entre el más pobre y el más rico en nuestro país, ¿no? Entonces, esos son los indicadores que mueven a nivel de lo que pasa en el ámbito de la sociedad. Y finalmente tenemos el otro elemento que es el ambiental, ¿no? Es más que evidente que el cambio climático no solo ya llegó hace un buen tiempo, sino que no se va a ir si es que no hacemos algo rápidamente. Más de una vez salen posts diciendo que casi ya hemos pasado el punto de inflexión, ¿no?
El que quiera negar el cambio climático está en realidad negando lo evidente. Ya han escuchado a Harrison Ford en una presentación en San Francisco diciendo: no escuchen a los políticos que dicen que esto no existe, porque eso es una barbaridad, ¿no? Y aquí lo que se mide es este variable, la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Que es un poco el indicador clave, y hay una tremenda conciencia global sobre este tema del cambio climático. Ya sabemos que nuestro país es uno de los 5 países que está siendo el más afectado por este cambio climático. ¿Y esto qué efectos tiene en nuestro país, no? En nuestro país, pues resulta que nosotros tenemos, según el Ministerio del Ambiente, tenemos 5 ecosistemas que existen y coexisten en nuestro territorio, y uno de los más grandes de los ecosistemas que tenemos es el ecosistema amazónico, ¿no es cierto? Casi 3/4 partes del territorio peruano están en selva alta, selva baja. Obviamente también hay ecosistemas andinos y los costeros, pero el Perú es un país de bosques, aunque viviendo en Lima pareciera que no, pero el Perú es un país de bosques, y los bosques no solamente son el pulmón del mundo, sino los bosques albergan una tremenda diversidad biológica. El Perú nuevamente recuperó el año pasado, me parece este año también, la posición número 1 en parques naturales con la mayor diversidad biológica del mundo, ¿no es cierto? El MANU, del mundo. Entonces es un país mega diverso, y además una importante fuente de agua fresca. En nuestro país nace el Amazonas, en Arequipa. La cantidad de agua fresca disponible en nuestro país es de las más altas en países en todo el mundo. Entonces, este es el Perú. Es un país de bosques, con diversidad biológica, con una tremenda cantidad de agua fresca, ¿no? Y en este país lo que prevalece es la contaminación. Ninguna acción que esté destinada a manejar el tema de la contaminación, ¿no? Contaminación de la tierra, del agua, del aire. La que vemos así de manera muy intensa y perversa es lo que pasa con las actividades de minería ilegal en Madre de Dios, en particular en el área de amortiguamiento de la reserva de Tambopata. Pero eso se reproduce en todo el Perú. Miren lo que pasa en los bordes del río Nieva en Amazonas, miren lo que pasa en el Ramis en Puno. Uno empieza a hacer la lista y se da cuenta que el elemento de contaminación está presente prácticamente en buena parte de las actividades que ocurren a nivel de nuestro país, ¿no? Entonces acá los indicadores son la deforestación, la pérdida de cobertura vegetal y la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, esto lo que busca es caracterizar cómo es que interactúan cada una de estas 4 dimensiones y cómo es que nosotros entonces en este escenario, en el escenario que acabamos de caracterizar, ¿cómo podemos hablar de desarrollo? O sea, cómo el concepto de desarrollo calza en un escenario en donde tenemos todas estas dinámicas, ¿no? Porque cada una de estas cajas interactúa entre sí. Todas están en movimiento. Y esas flechas lo que dicen es, lo que pasa acá afecta a las 4. Y ese efecto tiene un contraefecto en esta de acá. Y todas simultáneamente. Entonces, teniendo la comprensión de este sistema, esta suerte de sistema complejo, en ese escenario, ¿cómo podemos hablar de desarrollo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a pensar hacia dónde tenemos que ir? Cuando esas son las reglas, esta es la institucionalidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos la foto a hoy día, ¿qué cosa es lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos en términos económicos es esta situación, ¿no? A nivel externo, tenemos en realidad tasas de importaciones en aumento muy importantes. Este año, hacia el primer trimestre, ya teníamos 50.000 millones de envíos en exportaciones, un incremento de 16%. El crédito bancario había aumentado de una manera, el crecimiento del crédito bancario ha aumentado de una manera importante. Sin embargo, a nivel interno, los indicadores de empleo deprimidos, ¿no? Producto de medidas en los últimos 2 años. El PBI desestacionalizado, prácticamente parado, no crece desde julio de 2017. La manufactura cayó en el 2017 por 4.º año consecutivo que cae, y esto es bien importante porque la manufactura no primaria es donde está la mayor cantidad de empleo formal. Entonces, implica que cae el empleo formal, ¿no es cierto? Ya sabemos las condiciones en las cuales ocurre el empleo informal. Y los niveles de inversión pública y privada del año pasado al mismo nivel que este año, ¿no? Este año básicamente solamente tenemos esto. Esto ya está activado,
esperamos que funcione. Si el precio del cobre sigue arriba, otros proyectos se pueden sumar. La ampliación del aeropuerto medio que está parada por los problemas en el territorio, en el terreno. La línea del Metro 2, las adendas todavía no encuentran salida. La reconstrucción con cambios, los 7.000 millones de soles de este año, no sabemos si efectivamente se van a ejecutar, porque una cosa es que la RCC lo transfiera y otra cosa es que los gobiernos regionales, ministerios y municipios lo ejecuten. Y finalmente los panamericanos, que eso sí va, todo indica que bien, pero el monto, si lo comparamos con los números que se requieren, es pues relativamente pequeño, ¿no? Porque estos 2.100 es la que estaba estimado para este año, pero no sabemos si eso se va a concretar. Entonces, en consecuencia, en términos de inversión, como que tampoco hay muchas expectativas de que esto pueda concretarse, por lo menos este año. El próximo año habría que ver. ¿Qué tenemos en el ámbito de la política? Pues en el ámbito de la política, a nivel externo, tenemos la Bajato, pero a nivel interno estamos viviendo esta tremenda crisis con el sistema de justicia y todas las situaciones de corrupción en el sistema de justicia. Tenemos un sistema de partidos que no se renueva con indicios de corrupción. Este sistema electoral secuestrado prácticamente por el Congreso, donde la posibilidad de cambios, miren lo que ha tenido que pasar para que se piense un poco en cambios en el sistema electoral. Un gobierno sin operadores políticos, soportado en la sociedad, para poder actuar, en la sociedad y en el Congreso. Ya se vacó un presidente y hoy día en realidad el esfuerzo del gobierno, del Ejecutivo, básicamente está soportado en la gente, en la sociedad, ¿no es cierto? No hay un respaldo a nivel de operadores políticos. La claridad de objetivos de política pública existía con PPK, no está tan claro con Vizcarra, pero lo que sí está claro es que hay una pobre capacidad de implementación, ¿no es cierto? Las prioridades están bien, pero el problema es que las estrategias no están tan bien, y si yo tengo bien las prioridades, pero no sé cómo materializarlas, la cosa no funciona bien, ¿no? Y tenemos el tema de las regiones, elecciones regionales y locales aquí a portas, y eso va a reconfigurar completamente cómo son las relaciones de poder en el país, ¿no? Entonces, estas prioridades como reactivación, formalización, educación, salud, agua, infraestructura, seguridad ciudadana, reconstrucción, las prioridades correctas, pero en realidad no se tiene claro cómo se van a transformar en una realidad para el ciudadano de a pie. Y de hecho eso hasta el día de hoy no está suficientemente claro, hay que decirlo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos desde la perspectiva política, digamos, ¿no? Luego tenemos la parte de la sociedad. Entonces, en la sociedad, ¿qué encontramos, no? A nivel externo tenemos, pues, ya más evidente no puede ser, el efecto Trump, todo lo que genera en esta lógica de exclusión, el muro con México, ¿no? Incremento de los ataques racistas que vemos muchas veces en las redes sociales, etcétera, ¿no? También tenemos el surgimiento intenso de ideologías extremas, estos movimientos extremistas que ganan presencia política, no solo en países en Europa, sino también incluso en nuestros propios, en América Latina. Pero junto con eso tenemos el otro aspecto, que es que el Perú está de moda, pues, ¿no? Por la gastronomía, la diversidad cultural, está a nivel del mundo, está súper de moda venir a Perú, ¿no? Y eso se refleja en incremento de turismo, etcétera, ¿no? Entonces, son elementos externos. Y a nivel interno tenemos esta situación de violencia de género, estas miradas más extremas de ideología de género, homofobia, racismo, que están en el ámbito de la exclusión, un aspecto mucho más en la superficie hoy día y más socializado por el efecto de las redes sociales, ¿no? Entonces eso genera un tema en discusión severo, ¿no? Pero también tenemos una valoración de la diversidad cultural, ¿no? Estas actividades turísticas para poder hacer turismo vivencial, conocer otras formas diversas, distintas de interpretar el entorno. Un elemento muy interesante, el fortalecimiento que ha dado el Estado a todo lo que es la educación intercultural bilingüe, ¿no? Toda una propuesta muy sofisticada hacia lo que es la educación en las poblaciones originarias, tanto amazónicas, quechohablantes, aymarhablantes, desde la niñez en escuelas con esta aproximación, pero también tenemos un escenario de desconfianza, ¿no es cierto? Ahora,
con todo lo que ha ocurrido, pues ya todo el mundo desconfía de todo, ¿no es cierto? Desconfías de la democracia, de los políticos y los partidos políticos, del sector empresarial, del sistema de justicia, el sistema de gobierno, ya ni en Diosito puedes confiar, o sea, de todos desconfías, ¿no es cierto? Es un elemento presente, digamos, en la sociedad, en el ciudadano de a pie. Y en el elemento del ambiente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, pues, el Perú ha firmado acuerdos internacionales muy importantes en términos ambientales. Hace poco nomás se firmó en Moquegua, me parece, un último acuerdo súper importante en términos ambientales. Y el Perú es reconocido a nivel global como un país mega diverso. Es recontra super archiconocido la mega diversidad que existe en nuestro país. No es casual tantos recursos que están probable que se destinen a la Amazonía en los próximos años, de países como Bélgica, Noruega, Holanda, justamente buscando preservar esa megadiversidad. Pero simultáneamente con eso que ocurre de la lectura externa del Perú, internamente en realidad lo que está claro es que el ambiente no es prioridad, ¿no es cierto? Los últimos incidentes, digamos, entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía con respecto a la ley de hidrocarburos evidencian que el tema ambiental no es una prioridad dentro de la lógica que se sigue en el sector empresarial, e incluso también a nivel del propio Ejecutivo, ¿no? Porque se evidencia en las situaciones de tensiones que hay entre sectores con el sector ambiente, ¿no? Entonces, en esos escenarios contradictorios, entonces, ¿cómo podemos hablar de desarrollo? ¿No es cierto? ¿Cómo en esas situaciones de contradicción que acabo de describir, cómo incorporar el componente de desarrollo, ¿no? Un esfuerzo, una pincelada de cómo incorporar ese elemento de desarrollo es lo que quiero plantear y con ello concluir la presentación para dar paso a comentarios, preguntas sobre este tema, ¿no? En el ambiente, digamos, lo que tiene que ver con lo económico, si queremos hablar de un modelo de desarrollo, implicaría entonces tener una mirada y un pensamiento sobre cuál es el capital natural que tenemos, ¿no? Esto que habíamos mencionado al inicio, el Perú tiene un poquito de todo, ¿no? Entonces, de ese todo que hay, ese capital natural lo tenemos inventariado, lo tenemos identificado, ¿no? Si uno empieza a ver cuánto sabemos de lo que Diosito puso en estos territorios, en realidad sabemos muy poco, ¿no? Muy poco de la megadiversidad está estudiado, muy poco del territorio está explorado en términos de prospección minera. Uno empieza a listar los recursos que tenemos en términos de capital natural y vamos a encontrar que sabemos muy poco. En consecuencia, no podemos tomar decisiones sobre algo que desconocemos, ¿no? Igual sobre el capital humano, ¿no es cierto? Las capacidades que tenemos en nuestro territorio, ¿cuánto sabemos de eso? Tercero, el capital social, este entramado social que es el que permite que las cosas funcionen o no funcionen, ¿cuánto de eso tenemos, ¿no? Y finalmente, el capital económico. Esta tesis de Hernando de Soto, siempre puesta en cuestionamiento, pero lo que sí es cierto es que todo lo que está en el mundo de la informalidad en la práctica no se puede realizar en términos económicos. Y nosotros tenemos una enorme cantidad de recursos que están en el ámbito de la informalidad. Y en consecuencia es un dinero que no existe en la práctica porque no se puede monetizar. Entonces, si hablamos de un modelo de desarrollo, tenemos que tener una adecuada caracterización de estos tres capitales, ¿no? El natural, el humano, el social y el económico, y que en la práctica la respuesta gruesa es no sabemos cuánto tenemos de cada uno de ellos, ¿no? Y no hay muchas señales de que queramos saber, ¿no? Las reformas, ¿no es cierto? Está claro que necesitamos una reforma política. Una de las cosas positivas, más de un analista lo ha señalado, de esta coyuntura que vivimos hoy es que finalmente estamos discutiendo sobre algo importante, más allá de que esté bien hecho, mal hecho, sea mamarracho, no sea mamarracho, lo cierto es que estamos discutiendo una cosa importante, que es las reformas políticas, que es un aspecto que si no se discute no hay cómo darle viabilidad al país, ¿no? Como siempre he dicho, en el largo plazo, si no tenemos partidos políticos robustos, el país no es viable, ¿no? Entonces, discutir reformas políticas es una buena noticia, más allá de estos ruidos, entre comillas, que generan, ¿no? También reformas electorales, ¿no es cierto? Si no cambiamos los mecanismos para poder elegir a los que van a tomar responsabilidades en nuestro país, entonces no hay cómo salir de la situación que tenemos hoy día.
Y por último, reformas de gobierno, un tema totalmente dejado de lado en la práctica, aunque ciertamente la actual administración, el presidente Vizcarra, el primer ministro Villanueva, por su experiencia previa, es algo que le dan mucho peso. No es casual estas reuniones del Ejecutivo con los gobiernos regionales o el Ejecutivo con los gobiernos municipales. Eso no es casualidad, es producto de buscar generar mecanismos de interacción entre los tres niveles de gobierno. Es decir, la descentralización, ¿no? La descentralización, cómo es que estas reglas, digamos, de la descentralización mejoran o no mejoran la forma en que se gobierna, ¿no? Si la prestación de servicios públicos es de manera descentralizada, necesariamente tienen que haber las reglas que establezcan cómo es que vamos a jugar ese juego, ¿no? Entonces, reformas en el gobierno son elementos sustantivos, ¿no? Consecuencia, si hablamos de desarrollo, ¿qué reformas tenemos que hacer en esas tres dimensiones? Si hablamos de la sociedad, no hay forma en la cual podamos pensar en desarrollo si estos elementos, equidad, inclusión y valoración, no son atendidos, ¿no? Cómo nosotros como ciudadanos de a pie, cómo valoramos nuestro entorno, cómo lo que está en nuestro imaginario en términos de principios, creencias, esta valoración genera un comportamiento con una lógica de equidad, con una lógica de inclusión. Las relaciones que tenemos entre las personas, entre los ciudadanos, cómo son relaciones que están soportadas con esta mirada de equidad, con esta mirada de inclusión. Son elementos sustantivos si queremos pensar, como dice Sinesio, ¿no? Esta lógica de nación que nace desde la Revolución Francesa, es tan antigua como la Revolución Francesa, ¿no? Y finalmente, este tema de la economía. El Perú, durante los últimos meses de la administración Humala, firmó con la OSD un convenio, una suerte de acuerdo, donde se compromete a impulsar lo que se llama una economía verde, ¿no es cierto? Una economía verde, en realidad, no es que sea una economía que va a estar pensando en los bosques. Una economía verde lo que hace es que en toda decisión de tipo económico incorpora el componente ambiental. Entonces el componente ambiental es parte de la ecuación. Ese compromiso el Perú firmó con la OSD en diciembre del 2015, me parece. ¿Qué tanto hemos avanzado en ese compromiso? ¿Qué tanto las políticas sectoriales incorporan ese elemento ambiental en todo tipo de decisión? Cuando se construye o se aprueba un proyecto de inversión para una carretera, ¿hasta qué punto ese proyecto de inversión está incorporando el efecto que de todas maneras va a ocurrir de pérdida de cobertura vegetal a los lados del camino, ¿no es cierto? Cuando se hace una gran inversión en un puerto, por ejemplo, ¿hasta qué punto el componente asociado a lo que ocurre en la zona costera, el efecto sobre el ambiente es considerado? Cuando hablamos de esta economía verde, lo que estamos refiriéndonos es que esta variable forma parte de toda la ecuación, forma parte de toda la reflexión, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estos elementos están siendo considerados, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos tener todas estas dimensiones presentes y estos aspectos de carácter más estructural tienen que estar en esta reflexión cuando tratamos de establecer una mirada de cuál es el camino que tenemos que emprender si es que queremos impulsar un desarrollo en nuestro país, ¿no? Y entonces, a modo de conclusión, yo diría que 3 ideas fuerza, ¿no? La primera, que creo que es bastante obvio cuando uno mira la pantalla, es que esto es una cosa muy compleja. Tenemos varias variables que no son predecibles, no las podemos controlar. Y en consecuencia, para cuando tenemos sistemas complejos, lo que se requiere es mucha data, mucha información para tratar de generar escenarios que de alguna u otra manera nos permitan tener cierta predictibilidad, nunca es certera, cierta predictibilidad para tomar decisiones en un ambiente relativamente controlado. Y cuando digo controlado me refiero a que están como que los márgenes están claros, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un sistema complejo. Segundo, que lo que encontramos cuando uno empieza a caracterizar de una manera inicial la situación que tenemos en nuestro país, encontramos que hay como un desalineamiento, ¿no? Lo que tenemos lo que hoy día evidencia nuestra realidad es que no estamos en una lógica que esté orientada hacia poder tener esta mirada de desarrollo.
Y en consecuencia se explica por qué del tema no se habla, porque estamos mirando otra cosa. O sea, no estamos mirando el tema de desarrollo, ¿no? Y lo tercero es que los aspectos que son necesarios discutir para que podamos empezar a construir lo que podría ser una agenda de cara a establecer una planificación para enrumbarnos en una senda que nos consuga, que nos lleve, digamos, hacia una lógica de desarrollo. Esa discusión de esa agenda incorpora elementos de carácter muy estructural y que en la actualidad como que no estamos por las coyunturas que vivimos, como que no se da el momento, no se da la apertura para una discusión sobre esas bases tan estructurales, ¿no? Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes esta noche y si hay alguna pregunta, por favor, levanten la mano y la pueden formular alto y fuerte. Quiero hacer una pregunta en relación a la segunda conclusión que justamente señala. Usted acaba de precisar efectivamente a manera de conclusión de que no hay una mirada, digamos, institucionalmente o viendo al Estado, digamos, a manera de desarrollo. Entonces, yéndonos justamente a las reformas que también considero necesarias, ¿qué deberían hacerse, digamos, para que podamos empezar a ver, digamos, con una visión de desarrollo? ¿Quién debería justamente, a partir o desde dónde se podrían tomar esas medidas necesarias? Porque siempre siempre se repite en las aulas, aquí en otras realidades, es que siempre hemos tenido un crecimiento, ¿no? Económico, pero no hay un desarrollo. Entonces, ¿qué se debe hacer al respecto? Considerando también de que ese plan, obviamente, a partir de 2014 ha sacado unos lineamientos, pero se están dando algunos avances al respecto. Ha sacado un lineamiento para hacer un planeamiento estratégico a nivel sectorial, pero no estamos hablando a nivel de gobiernos regionales y subnacionales que también juegan un rol importante, ¿no? Entonces debería haber una alineación política. Entonces, deberíamos tal vez aprovechar estas medidas de reformas que se están dando ahora y también ver ese aspecto desde mi punto de vista, ¿no? Gracias. Gracias por la pregunta. Mira, yo también tengo la sensación que tú has expresado, ¿no? Porque la pregunta del millón es ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿No? Porque ¿por dónde se empieza? Si esta aproximación inicial, digamos, a caracterizar la realidad que tenemos, la señal que arroja es que ninguno de los elementos presentes en la realidad apunta hacia empezar a discutir este tema de desarrollo. Entonces, ¿por dónde arrancamos, no? Todo pareciera indicar ya que el momento en el cual estos aspectos se empiezan a poner en la agenda pública, como se llama, es probable que no ocurra sobre bases estructuradas. ¿A qué me refiero? No es que haya un grupo, una persona o alguien que dice es importante discutir el desarrollo y lo ponga en la agenda. No parece que eso pudiera ocurrir, porque en todo caso no identificas ningún proceso ni ningún actor en esa línea. Más bien, y por eso hablamos de un sistema complejo, más bien es producto de una coyuntura. Variables que no controlamos y que no están conectadas y de pronto hacen que sea necesario discutir esto en la agenda, ¿no? Para decirlo en sencillo, casi es producto del azar. Eso es lo que pareciera que está ocurriendo, en donde nadie lo controla, ¿no? Profesor, pero no debiera ser así. No, claro que no debiera ser así. Pero cuando tú describes la realidad te das cuenta que nada apunta hacia una discusión estructurada y más bien está sujeto al azar. Entonces, si tú me pones contra las cuerdas y me dices, pero ¿quién lo tendría que hacer? Mi respuesta es, no veo ningún actor que esté en las condiciones y en la predisposición de poder hacer un planteamiento de esta naturaleza, y más aún que un planteamiento de esta naturaleza, como quien dice, caiga en tierra fértil, es decir, que genere una discusión en esa línea. Más parece que es producto de una situación de
de las características de un sistema complejo, en donde es fruto de variables que se juntaron por elementos coyunturales que en la práctica estamos en manos del azar. Profesor, pero esa respuesta que nos da es poco esperanzadora. Sí. ¿Otra pregunta? En el micrófono, por favor. Por ejemplo, en el marco macroeconómico multianual de este año se discute que para alcanzar un crecimiento sostenible, Así es. Tenemos que reforzar la productividad, ¿no? Y ahí hablan sobre el fortalecer capital humano, el tema forestal, y otras, sí, digamos las cosas que queremos impulsar. Así es. Para tener un crecimiento sostenido. Correcto. Sin embargo, o sea, no es competencia del Ministerio de Economía y Finanzas meterse a esas ramas porque ya les compete a los demás ministerios hacer su trabajo. Políticas sectoriales que le dicen. Exacto. Entonces, digamos, falta ese trabajo de coordinación y quiero enfocarme más al tema ambiental. Digamos, el Ministerio del Ambiente es, digamos, no tiene muchos años de creación, pero, digamos, nuestro país tiene un gran potencial en el tema forestal. Mi pregunta es, básicamente, ¿cuál es el papel del Ministerio del Ambiente? Impulsar el tema forestal, porque, digamos, con una mesa ejecutiva no se podría hacer nada, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Una mesa ejecutiva forestal. Sí, la mesa forestal, sí conozco. Y la otra cosa es que hablar un poco de esas potencialidades, no solamente impulsar el tema forestal, sino también de propiedad intelectual. Por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia tiene varios programas con universidades del extranjero, particularmente creo que de Estados Unidos, van a la Amazonía, las universidades de Quito, me parece, y hacen investigaciones, y sus investigaciones son de gran relevancia internacional. Sin embargo, estos investigadores se van a Estados Unidos y digamos, con toda esa investigación hacen farmacéuticos y medicinas. Pero, digamos, ya la propiedad intelectual se va hacia el extranjero y no se queda acá cuando debería ser política del gobierno fortalecer ese ámbito que está como que vacío. Y patrimonio nacional, ¿no? Exacto. Entonces, nadie habla de este tema que es sumamente importante y que podría ser una gran potencialidad para el país, ¿no? Y eso es básicamente. Y también, por ejemplo, en la minería ecológica, el papel del Ministerio del Ambiente con respecto a la minería ecológica, porque si nuestros antepasados, los incas, digamos, pudieron hacer minería ecológica, separar el oro sin usar agua mediante diferentes técnicas y existen esas herramientas, ¿por qué los artesanos o los pequeños mineros, no hablemos de los ilegales, no podrían usar esas técnicas que no son en términos de costo-beneficio tan costosas para estos mineros artesanales, hacer esas técnicas, ¿no? El papel del Ministerio del Ambiente no solamente es firmar tratados, sino también estar en impulsar, ¿no? En impulsar estos sectores. La operacionalización de los acuerdos. Exacto. Convertirlo ¿no? en acción. Entonces eso está muy vacío y, digamos, el Estado no le da esa prioridad cuando en verdad hay bastantes potencialidades. Sí. A ver, tú has puesto varios ejemplos sectoriales, ¿ya? Pero voy a dividir mi respuesta en dos dimensiones. La primera es, y por lo que tú empezaste, del marco macroeconómico multianual, cómo es que empieza a establecer recomendaciones en ámbitos que corresponden a sectores, a los ministerios, ¿no? Y es que ahí estás tocando un punto que no tiene una atención por parte del gobierno nacional, y es el tema de coordinación y articulación, ¿ya? El Perú, o sea, la administración pública tiene un montón de coordinación. ¿Qué significa coordinar? Significa identificar quién tiene que interactuar con quién.
Entonces, de coordinación hay un montón en la administración pública. Por eso están las comisiones, etc. Pero de lo que tenemos un déficit severo es de articulación. ¿Qué significa articulación? Es establecer cuál es el mecanismo a través del cual nosotros nos comunicamos. Entonces, todo el mundo sabe con quién tiene que coordinar, pero no tiene ni idea de cómo articular, ¿ya? ¿Y por qué esos elementos son importantes? Porque cuando tú lo que estás buscando es no solo crecimiento, sino desarrollo, ¿ya? Lo que tú necesitas es que el país establezca cuáles son los 3, 4, 5, no 15 ya, pero 3, 4, 5 elementos que tienen que ser priorizados por el Estado para que esos elementos, que pueden ser temas o pueden ser sectores, sean los impulsores del desarrollo. Porque el desarrollo no se produce pues sobre la nada, se produce sobre columnas que son sobre la cual gira todo el crecimiento y el desarrollo. Eso implica algo que este gobierno ha hecho a raíz de algunas directivas de ese plan, que es establecer el plan general del gobierno, que establece, me parece que son 5 ejes prioritarios, ¿no es cierto? Varios de ellos tienen que ver con actividades asociadas a la economía, pero también está seguridad ciudadana, agua, etcétera, ¿no? Pero para que esos ejes prioritarios funcionen, tú lo que necesitas tener es los mecanismos de coordinación y articulación. Necesitas tener el responsable de eso, el director de esa orquesta, para que el director de esa orquesta haga que todos los músicos, en este caso los ministerios y los gobiernos subnacionales, toquen su propio instrumento, pero todos saquen la música, ¿ya? Eso es lo que hablamos de esta aproximación con una lógica multisectorial y multinivel y multianual. Toda esa tecnología que te estoy diciendo, en realidad no la tenemos, no la tenemos. Entonces los países desarrollan cuando determinan 4 o 5 cosas. Corea, ¿no? Es el ejemplo clásico, Corea. Corea, después de la guerra de Corea, dijo, este país va a ser un país en donde nos vamos a especializar en industria pesada. Entonces todo lo demás se dejó de lado y lo que se impulsó fue industria pesada. Entonces tú tienes los astilleros Daewoo, los astilleros Hyundai y además industria de alta tecnología. Tienes el G, etcétera, ¿no es cierto? Y todo lo demás simplemente no fue prioritario. Por eso las universidades coreanas que votan, no votan sociólogos, menos cientistas políticos. ¿Qué votan? Ingenieros. Todo el mundo es ingeniero, porque se decidió al final de la guerra de Corea. Pero el problema del Perú es que tenemos un poquito de todo. Entonces acá necesitamos nichos, necesitamos tener mercados que claramente generen ganancias adicionales porque entregas un producto muy especializado y eso requiere un Estado muy sofisticado y las condiciones para eso no tenemos. Entonces, ¿por qué no puede, por qué el ministerio sí se tiene que meter? ¿Ya? El Ministerio de Economía me refiero. Porque si no se mete el MEF, entonces ¿quién es el que señala estas deberían ser los sectores priorizados? Estos son lo que se llaman los entes rectores y esos lideran políticas nacionales que son de ámbito sectorial, multisectorial, perdón, y multinivel. Y en ese escenario es donde entra el Ministerio del Ambiente. Donde yo digo, ok, este país, el Perú es un país minero, obvio que es un país minero, porque la cordillera de los Andes está llena pues de riqueza. Pero la idea es que se tiene que explorar de una manera sostenible, en esta lógica de economía verde. Entonces es un trabajo donde todos estamos mirando el mismo objetivo, pero todos aportamos en función a nuestro expertise. Y lo igual ocurre en el tema forestal. ¿El Perú es un país forestal? Por supuesto que es un país forestal. Pero no solamente es actividad forestal maderable, también es no maderable, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que cuando tú ves un territorio bosque, ese territorio bosque, tú puedes sacar madera, tú puedes vender servicios ecosistémicos, bonos de carbono, tú puedes tener servicios ecosistémicos, recurso hídrico, tú puedes hacer turismo ecológico, puedes hacer turismo vivencial, o sea, en el mismo pedazo de bosque. Pero la lógica que tenemos hoy día es donde el Ministerio de Agricultura, donde está la parte forestal productiva, lo ve como bosque maderable, y el Ministerio del Ambiente, donde está el CERNAP, lo ve como zona de protección y de conservación. Entonces, una zona de conservación
puede ser en actividad productiva porque haces turismo. Entonces es una zona de amortiguamiento donde haces actividades económicas, turismo. Entonces esa mirada del territorio con esta lógica multisectorial, toda esa tecnología, todas esas reglas de juego son las que en el Estado peruano no existen. Y no hay ningún actor, porque el CEPLAN no es, el que esté diseñando cómo jugamos ese juego. Y en realidad, por lo menos desde mi perspectiva, ese es el problema que tenemos hoy día. No tenemos reglas para una actuación multisectorial, multinivel, multianual, estructuradas, ¿ya? Y no tenemos a alguien que haya asumido la responsabilidad de diseñar, probar y poner en práctica esas reglas. Hay momentos en los últimos años en donde esto pareciera que se configuraba, pero era sobre bases circunstanciales, era sobre bases anecdóticas por personas particulares que asumieron responsabilidades en momentos particulares, pero no es una forma estructurada y sistémica en donde el Estado enfrente esta situación. Y claro, el Estado pues no es una organización que se construye en el vacío, se construye sobre la base, o mejor dicho, quienes ocupan esa silla son personas que vienen de los partidos políticos. Y si tú miras los partidos políticos, estas discusiones pues chino mandarín, ¿no? No se dan en esos entornos. Y entonces tenemos la tercerización, donde sube el gobernante y contrata a un técnico para que asuma ese trabajo, pero el técnico en realidad no lo está mirando con una lógica de desarrollo y con una lógica de lectura de propuesta política para el país. Lo está mirando con una lógica muchas veces economicista. Voy a mejorar desempeño. Que está bien, pero no es suficiente. Tienes que ir un paso más allá. Entonces ahí es donde encuentras la limitante, ¿no? Porque puede ser lo que pasó en el ministerio, estaba leyendo una tesis de un alumno que va a sustentar pronto, hacía un análisis en el Ministerio de Educación, ¿no? Y contaba la administración Salas con la administración Saavedra, ¿no es cierto? La administración Salas, Patricia Salas, muy empoderada en lo que era una educación descentralizada, con diálogo con los gobiernos regionales. ¿Eso qué hacía? El proceso lento, porque el diálogo hace que las cosas sean lentas, pero mucho más soportadas, ¿no es cierto? Lo reemplaza la administración Saavedra. Saavedra, economista, con un equipo de economistas, lo que buscan es desempeño. ¿Y el desempeño qué significa? Mides indicadores y no hay tanto diálogo. Va más rápido, pero menos legitimidad. Finalmente se logró una suerte de balance entre estos dos procesos, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo, si tú no construyes toda esta tecnología, toda esta institucionalidad, solamente lo ves desde una lógica económica no funciona. Tienes que verlo desde una lógica, por lo menos mi impresión, ¿no? Tienes que verlo desde una lógica política, decisión. Y esa decisión, esa política, transformarla en acción. Pero una acción que tiene que tener estas dimensiones de trabajo multisectorial y trabajo multinivel, mirando el territorio, no mirando los sectores. Complicado poner eso, ¿no? Pero así han desarrollado los países. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué más? Sí, por favor. ¿No cree que hace falta un ministerio de desarrollo, tal como había antes en el Instituto de Planificación, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Si uno mira los países de la región, ¿no? Ecuador tiene un ministerio de planificación, que en realidad es un ministerio de desarrollo. Ese ministerio es un edificio de 15 pisos. Está en Quito, ¿cierto? Brasil tiene un superministerio de planificación y de desarrollo, ¿no? Ese plan, creo que a duras penas ocupa un par de pisos en un edificio en San Isidro, ¿no? Entonces, lo cierto es que el Estado peruano es un Estado que no le gusta planificar, ¿no? No está diseñado para mirar qué va a pasar en 5 años. A duras penas mira lo que va a pasar en los próximos 12 meses, ¿no? Y nuestros mecanismos de planificación son a un nivel muy, muy operativo, ¿no? El aplicativo de ese plan que existe hoy día vigente, que me parece una buena idea, tiene un sesgo no previsto, y es que la planificación que tú colocas en el aplicativo hace que te concentres mucho en la parte operativa y pierdes de vista la parte estratégica, ¿no? Entonces, claro, tener asociado la planificación operativa
a la asignación de presupuesto es fantástico, ¿no? Porque te permite saber dónde es que la plata se está gastando. Y eso está súper bien, pero hemos perdido la mirada estratégica. ¿A dónde vamos? No sé si la respuesta es un ministerio, ¿ya? Porque a veces también tendemos a dar solución a las cosas creando algo, ¿no? Creo que es una respuesta más compleja, ¿no? Y yo preferiría primero establecer reglas como si hicieras un piloto, ¿no? Identificas una política multisectorial, determinas reglas para eso, y una vez que ves que la cosa funciona, ya lo puedes extender, lo puedes escalar, y ese escalamiento lo puedes alojar en una organización, pero que está institucionalizando cosas que ya has visto que funcionen. Y no hacer como suele ocurrir normalmente, ¿no? No existe nada y creas la organización. Y después la organización se mira al espejo y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces es como que ponemos la carreta delante de los caballos, ¿no? Hay esfuerzos sobre esto, pero yo conozco un esfuerzo reciente, por ejemplo, es tratar de escalar el tema de la atención a los temas de inseguridad ciudadana con una lógica multisectorial. Pero estos esfuerzos, debido a las rigideces que tenemos en la administración pública peruana, no pueden ser esfuerzos que vengan de abajo hacia arriba. O sea, no puede ser que los directores en un ministerio convencen a su viceministro y su viceministro convence al ministro y entonces dice, bueno, vamos a trabajar con los otros sectores. Y el ministro llama al ministro del costado y le dice, ¿qué te parece si trabajamos juntos? Y resulta que como jugaban, cuando eran universitarios, jugaban la pichanga, entonces son amigos. Entonces dice, ya, vamos a trabajar juntos, compadre, ¿no es cierto? O sea, no puede estar sobre bases anecdóticas. Tiene que ser una decisión de arriba hacia abajo. Entonces, si el presidente de la República, porque lamentablemente tenemos un sistema muy personalizado y presidencialista, ¿no? Si el presidente no establece y dice, miren señores, esto es prioridad, y yo voy a pedir y rendir cuentas, voy a pedir rendición de cuentas de esta cosa todos los meses, y quiero un plan de trabajo que diga X, Y, Z, para que todos se alineen para lograr estos objetivos, si no ocurre bajo esos mecanismos, el esfuerzo de abajo hacia arriba se diluye, ¿no? Porque no puede superar las rigideces administrativas severas que tenemos, ¿no? Y se dan situaciones pues de lo más bizarras, ¿no? No sé si han estado, hoy día salió la noticia, inhabilitan a 12 funcionarios de proinversión de ejercer cargo público, ¿no? La Contraloría ha emitido en su última instancia en su tribunal administrativo. ¿Por qué los han inhabilitado a un conjunto de estos funcionarios? Porque cuando se contrató a una empresa francesa para hacer la supervisión de la línea 2, los ingenieros franceses no se habían inscrito en el Colegio de Ingenieros de Perú. Entonces, cuando se identificó que esa inscripción no había ocurrido, se subsanó la situación. Pero como ocurrió fuera de plazo, entonces la Contraloría dice, no, eso no puede ser. Así que como no cumpliste con eso, funcionarios que han hecho su carrera profesional en el servicio público, soy muy amigo de un par de ellos, 4 años de inhabilitación para el servicio público. Entonces, si así funciona, levanten la mano quien quiere ser funcionario público. O sea, es eso y hacer malabarismo en una quebrada es lo mismo, es un juego de alto riesgo, ¿no es cierto? Y aún así hay gente muy profesional, seguro muchos de ustedes, que trabajan en el servicio público, ¿no? Entonces, no, mi sensación es que no puede ser de abajo hacia arriba. Tiene que ser algo que es liderado de arriba hacia abajo. Si no supera las rigideces administrativas. Si no hay una llamada al presidente, oye, soy el presidente, lo hacen así, obviamente siempre dentro de la ley, ¿no? Pero lo hacen así, no funciona, ¿no? Ese es un poco el punto. ¿Algo más? Acá, profe. Sí, por favor. Buenas noches. Pareciera que nuestro país en realidad tiene múltiples problemas, ¿no? El tema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo. Así como la inseguridad ciudadana, el tema de riesgos y desastres, y también que es un problema en el país bastante fuerte. Y todos estos problemas nos hacen de que seamos un país de repente con una debilidad bastante en la planificación estratégica. Y como decía ahí un compañero, de repente podría liderar, no sé si desde qué punto, la PCM, como un ente articulador de todos los sectores para que de repente se enfoque
el tema de los problemas bajo un enfoque de una planificación estratégica. Le hablo del tema de los riesgos, por ejemplo. Hace poco estuve en un foro de la entidad que estoy trabajando y nos hacía ver la realidad de Lima, por ejemplo. Lima ha crecido de manera desordenada e informal, esto debido a la poca planificación urbana que tiene Lima. Y nos hacía ver ahí un poco nos causó un poco de miedo, se podría decir, porque decía que si es que hubiese un sismo de magnitud, que hace poco estábamos en un simulacro, superado los 8 grados, habría más o menos en Lima 70.000 viviendas colapsadas y un sinnúmero de personas prácticamente que fallecerían, ¿no? Entonces, todos estos problemas, como la seguridad ciudadana mismo y los demás problemas, han hecho de que seamos un país no planificado. Entonces, pienso yo de que debería, no sé, desde la toma de decisiones puede liderar el presidente o en todo caso la PCM como un ente articulador para que se tome una mejor decisión, ¿no? Porque si no, a veces pensamos que ese plan podría ser, pero ese plan a veces planifica a nivel de la planificación estratégica, pero por resultados, por otros fines, ¿no? Pero no con el tema de solucionar los problemas. Entonces, desde ese punto lo estoy viendo, ¿no? O sea, el CEPLAN es un organismo, como su nombre indica, de planificación, pero la planificación tiene un componente importante, que es la decisión, ¿no? Ahí es donde está la política. O sea, planificación sin decisión es papel, ¿no? La PCM debería convertirse en ese ente articulador, yo estoy de acuerdo con eso, pero no esta PCM, es una estructura diferente, ¿no? Y este es un tema que seguramente alguno de ustedes ha escuchado cuando estuvimos en estos meses finales de Humala, inicios de Pedro Pablo Kuczynski. Se hablaba mucho de, por lo menos en los circuitos especializados, del centro de gobierno, ¿no? El centro de gobierno es una figura que construida un poco sobre la base de experiencias como la unidad de entregables o delivery unit que se llama en el Reino Unido, trabajado por multilaterales como el BID o el Banco Mundial, existente en países como Chile o Colombia, ¿no? Y cuyo trabajo justamente es el que tú señalas. No es la coordinación, no más, sino principalmente es la articulación. Ese es el que acompaña la decisión del presidente. El presidente dice, vamos para allá, y ellos son los que se encargan de ver que efectivamente todos vayan para allá, ¿no? Pero no es la estructura actual de la PCM, ¿no es cierto? Eso implicaría en realidad un rediseño estructural de la PCM, porque es un rediseño estructural y estamos hablando de una separación entre un primer ministro jefe de gobierno con un carácter más político, de diálogo, de mostrar decisiones, y un responsable de centro de gobierno que, tomando esta decisión del jefe de gobierno, la operacionaliza dentro del Estado con los ministerios, con los gobiernos regionales, con los municipios. El diálogo político está acá, el diálogo operativo administrativo está acá. Pero eso implica un engranaje entre estos dos actores y arreglos institucionales que permitan los mecanismos para tomar la decisión y los mecanismos de seguimiento y monitoreo de la puesta en práctica y materialización de esa decisión. Y eso es una estructura que hoy día no existe, ¿no? Esas discusiones, yo he tenido oportunidad en esas épocas de participar en alguna de ellas, han ocurrido, ¿no? No llegaron a concretarse, se perdieron durante el cambio de gobierno y creo que siguen todavía perdidas, digamos, porque no he escuchado que haya habido mayor movimiento en ese ámbito, ¿no? Pero no es una figura extraña, existe en la región, ¿no? Ya hay literatura, amplia literatura sobre el tema, hay modelos que se pueden seguir, pero ahí estamos hablando en realidad prácticamente de una forma nueva de pensar el gobierno y que tendría que adosarse a lo que hoy día tenemos, ¿no es cierto? ¿Existe el espacio para eso hoy? Yo tengo la sensación que sí. ¿Hay la voluntad para eso? Creo que la voluntad hay, pero el día tiene 24 horas, pues, ¿no? Entonces, como que hay otras cosas que están distrayendo y que es importante entender, todo el componente político, y que no dejan espacio para poder estructurar elementos en esta línea, ¿no? Y con las reglas que tenemos aquí se vuelve todavía mucho más difícil, ¿no? Porque
uno ya puede pensar el tipo de perfil que tendrían que tener los profesionales que entran a trabajar en una organización de estas características. Y además, bajo las reglas que tenemos hoy día en la acción del Estado, muchas de las decisiones que aplicarían estos profesionales serían decisiones que podrían ser un poco, entre comillas, arbitrarias, porque tienes que funcionar fuera de la caja. Y si la Contraloría va a ir a mirar si no seguiste el procedimiento, entonces a ver quién es el macho que entra, pues no. O la macha que entra, ¿no? O sea, complicado, ¿no? Porque, o sea, es una tecnología sofisticada, que normalmente funciona en países donde las instituciones son sólidas y donde la acción del Estado y la interacción con el Estado está basada en la confianza, que es exactamente lo que no tenemos en estos momentos de manera generalizada en el país. Lo que hay es esa tremenda sensación de desconfianza. Por eso son tiempos complicados, pues, ¿no? Porque uno dice, ¿y dónde está la salida? Pareciera que la salida está por ningún lado. O lo fundamos de nuevo el Perú, pero no se puede tampoco hacer pues así, ¿no? ¿Qué más? No sé si hay alguna pregunta final. Sí, por favor. Buenas noches, profesor. Usted habló del sistema electoral. Señaló que la valla es muy alta para que accedan a la inscripción de partidos estos nuevos valores, ¿no? Yo quería saber qué tan conveniente es, dada la coyuntura, que se flexibilicen esa valla para que los nuevos valores no busquen vientres de alquiler, sino que puedan acceder. Construyan su propio partido, ¿no? ¿no? Con ideologías, porque ideas. Más aún si los partidos se están viendo desplazados, como usted también señaló, por movimientos. Yo quiero saber qué tan conveniente. Bueno, conveniente es, ¿ya? Pero ahí de nuevo el cascabel y el gato, ¿no? Porque ¿quién tiene la llave para reducir las barreras de ingreso al sistema electoral? ¿Quién tiene esa llave? El Congreso. ¿Y quién es el más entusiasta en no mover las barreras para el ingreso? El Congreso, ¿no? Entonces, tenemos al gato de despensero, ¿no? ¿Es conveniente reducir las barreras para poder generar mayor diversidad en términos de oferta electoral? Sí. El desafío es que las condiciones institucionales que tenemos vigentes actualmente prácticamente hacen muy difícil que los que tienen el mandato y la posibilidad de modificar esas reglas efectivamente las modifiquen, ¿no? ¿Cuál es la solución entonces, profesor? Claro, uno podría decir, bueno, la solución es la calle, ¿no? Presión de la sociedad civil para que estas vallas se reduzcan, pero es un tema pues realmente sofisticado para un ciudadano de a pie. Un ciudadano de a pie marcha por la ley Pulpín, ¿no? O marcha por una destitución arbitraria de tribunal de miembros del Tribunal Constitucional, pero no con estos aspectos que, si bien es cierto son relevantes y sustantivos, no son aspectos que puedan entrar de una manera sencilla en el imaginario del ciudadano de a pie y lo indigne para que ejerza presión sobre las autoridades, ¿no? Eso es un poco lo que podría comentar. Sí, por favor. Así es. En el tema. Entonces, personalmente, particularmente, no soy partícipe de la idea de que haya mayores incentivos hasta legales para que pueda aperturarse más el espacio y genere pues la aparición de movimientos o de partidos, entre comillas. Entonces, digamos, esos mecanismos formales, institucionales, orgánicos, que existen bajo la denominación de partidos están. Yo más bien soy partícipe de la idea de que la ciudadanía, obviamente, sea militante de un determinado partido y en alguna medida luche e intente fortalecer ese partido. Vemos el sistema de partidos de Uruguay.
partidos de cierta trayectoria, que obviamente es la estructura, la columna vertebral del sistema de Uruguay. Pero en el caso de nosotros, en los 80 hubo, bueno, Tanaka habla de un sistema de partidos constituido por 4, después colapsó el sistema de partidos y después, y con el retorno de la democracia, se ha buscado fortalecer el sistema de partidos. Hoy no podemos hablar de un sistema de partidos o de la definición de partidos en la definición de Sartori, así es, definición mínima. Entonces, no hay. podemos, o sea, deberíamos de buscar en alguna medida, no buscar tantos incentivos para generar más, sino buscar fortalecer a nuestro sistema de partidos con lo que tenemos. De acuerdo. Y hay un elemento adicional ahí al colapso del sistema de partidos, es la violencia política. O sea, las épocas de terrorismo en realidad eliminaron casi 4 generaciones de dirigentes políticos, ¿no? Entonces eso también terminó de darle pues la estocada final, digamos, al sistema de partidos, ¿no? Obviamente no es solamente no es solo un elemento el reducir las vallas al ingreso. En realidad hay varios elementos involucrados, ¿no? Y uno de ellos es el que tú estás señalando, es la participación ciudadana en estas organizaciones, ¿no? Que no es un aspecto que sea al cual esté muy proclive la población, la ciudadanía, ¿no? Por la desconfianza, ¿no? Cierta desconfianza en los políticos, entonces nadie se quiere meter en política, ¿no? Lo cual representa pues un gravísimo error, porque como dicen, ¿no? Si tú quieres buenos gobernantes, entonces tienes que entrar, pues, ¿no? Porque si los buenos no entran, entonces ¿quiénes son los que asumen la posición? Los menos buenos, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una problemática que tiene múltiples dimensiones, ¿no? Y en donde no necesariamente el hecho que tengamos barreras más bajas significa que vamos a estar mejor. Hay otros factores que están involucrados, pero lo cierto es que constituirte como un partido con una presencia nacional, porque esa es un poco la idea, tiene importantes barreras al ingreso, ¿no es cierto? Pero como tú bien señalas, hay otros elementos asociados, ¿no? Lo cual hace que la solución, primero, no sea de corto plazo, y segundo, tengan que operar varias variables de manera simultánea para tener partidos que cumplan la definición teórica y que efectivamente sean capaces de construir un marco de ideas que permitan procesar la realidad y sobre ese procesamiento plantear caminos para estar en una situación mejor, en todas las dimensiones, ¿no? Económica, política, social, ambiental, ¿no? Un poco ese es el tema. Bueno, tenemos que dar por concluida esta sesión. Les agradezco mucho su presencia, su tiempo, a los amigos que nos están viendo por las redes también. Y seguramente nos vamos a encontrar en otra ocasión. Muchísimas gracias y buenas noches.